Bueno, pues como ya les informaba, la UNAM determinó que la ministra Yasmín Esquivel efectivamente había plagiado su tesis con la que se tituló en Derecho. Apenas el lunes de la semana pasada, la ministra pidió la palabra durante la sesión para elegir a la nueva presidencia de la Corte y habló de un intento de los poderes fácticos para influir en el proceso. Vamos a recordar sus palabras. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia constitucional de la labor de quienes realizamos las juezas y jueces hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador aprovechó este tema para reprochar a la UNAM por no resolver en definitiva el caso del plagio de Yasmín Esquivel. Aseguró que el rector se lavó las manos. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, o sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasa a la SEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Bueno, y para hablar de este tema, vamos a hacer contacto, buscamos ayer y vamos a hacer contacto ahora a Javier Martín Reyes. Él es investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Como siempre, con el gusto de saludarte. Igualmente, a ti y a todo el auditorio. feliz año. Aprovecho para desearte que sea un gran año. Javier, a ver, ¿qué lectura le das a todo esto del caso de la ministra Esquivel una vez que la UNAM resuelve que efectivamente era plagio después de varios días, pero resolvió la UNAM, ¿no? Finalmente. Y pues que de alguna manera le pasara el asunto y el tema a la Secretaría de Educación Pública? No, a ver, yo te diría, Adela, creo que esto por fin pone un punto final a cuestiones que ya todos sabíamos, es decir, creo que comparando nada más los dos documentos, la tesis de Báez y la tesis de Esquivel, era evidente que estábamos frente a un plagio. Creo que la resolución también del comité de la FES de Aragón confirma que quien plagió, es decir, que quien cometió la falta fue la ministra Yasmín Esquivel. Todos vimos y escuchamos pues las muy inverosímiles pruebas e historias, ¿no?, que la ministra estuvo presentando a manera de defensa, una defensa, hay que decirlo, claramente fallida. Y en ese sentido yo sí creo que es de celebrar la resolución que toma el comité, ¿no? Porque digamos, esto llegó al absurdo, Adela, incluso de que se presentaran, ¿no?, testimonios incluso ante notario de una supuesta carta de Báez, ¿no?, donde al parecer decía que había tenido acceso, ¿no?, a la tesis. Luego la directora también, ¿no?, presentó creo que algunas defensas inverosímiles, llegó a decir incluso, ¿no?, que se le había aparecido y había llegado a su casa casi por arte de magia una carta donde Báez confesaba. Y creo que eso, sumado también a esa creo que muy lamentable resolución que tomó un fiscal de la Ciudad de México, donde prácticamente le regaló un parrafito absolutamente infundado e innecesario a la ministra Esquivel para que dijera, miren, yo no plagié, ¿no? Entonces creo que es bueno que a pesar de ese intento y de que, déjame ponerlo así, el enorme esfuerzo que se hizo desde el poder y desde Yasmín Esquivel para tratar de presionar e influir, creo que a final de cuentas ahí el comité toma una buena determinación, confirma que hay plagio, confirma que quien cometió la falta fue Yasmín Esquivel. La segunda parte, o la tercera, yo diría quizás es la más difícil de entender y de procesar, porque efectivamente lo que termina resolviendo el comité es que hay plagio, dice que se comunicará ante las instancias correspondientes y luego hay un boletín, ¿no?, donde se dice que lo que corresponde es, ¿no?, que este asunto se vaya a la SEP.
Y aquí yo te diría, Adela, creo que estamos frente a un problema sobre todo relacionado con la temporalidad, ¿no? Creo que si hoy en día se presentara un caso similar en 2023, donde una persona toma palabra por palabra la tesis de otra para titularse, creo que sería evidente que hoy sí ya existen las herramientas para poder sancionar este tipo de conductas y eventualmente retirar los títulos. Aquí lo que sucede es que esto fue algo que sucedió en 1986, es decir, estamos hablando de 36, 37 años de que ocurrió. Hay un principio básico, Adela, que es que la ley no se aplica de manera retroactiva. Entonces, creo que no hay ninguna duda de que el plagio, digamos, en cualquier espacio universitario, Adela, cualquier persona que no haya estado en una institución educativa, creo que pues sabemos claramente, ¿no?, que el plagio es una falta académica muy grave porque es una violación, digamos, a uno de los estándares más básicos, que es la honestidad intelectual. A uno lo evalúan a partir de sus conocimientos, de su trabajo, de su planteamiento, y por supuesto que no se vale andar robando ideas ni ahorita, ni hace 10 años, ni hace 30, ni hace 50. Pero lo que ciertamente, ¿no?, hace falta, y esa creo que es la interpretación que termina prevaleciendo, es que de alguna manera en 1986 no es que el plagio no estuviera prohibido, no es que no fuera una falta, pero sí que no existían normas expresas para sancionar a las personas que cometieran el plagio o para invalidar eventualmente los títulos, ¿no? Por eso sí creo que a final de cuentas es una resolución que puede dejar un sabor, déjame ponerlo así, un poco agridulce, porque uno diría, pues caray, si la falta ya está constatada, ¿por qué no hay una consecuencia? Pero sí creo que pues hay razones jurídicas, ¿no?, importantes, razonables, entendibles, discutibles, por supuesto, pero que a final de cuentas lo que dicen que es que pues ahora la pelota está en la cancha, yo diría, no solo de la SEP, sino también de la propia ministra de la, ¿no? O sea, creo que todo este embrollo, ¿no?, digamos, se ha complicado y se podría complicar todavía más por la muy notable irresponsabilidad de la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? En un contexto de exigencia democrática, ¿no?, yo te diría, en una democracia más consolidada, pues este tipo de asuntos terminan siendo resueltos con la renuncia de las personas involucradas cuando se presenta evidencia tan contundente. Creo que la evidencia era muy contundente desde que se dio a conocer el tema del plagio. Creo que después de la resolución del Comité de la FES Zacatlán es todavía más claro. La ministra Esquivel incluso en algún comunicado dijo que estaría muy atenta a la resolución de su alma mater, dijo que confiaba en las instancias. Bueno, pues esas instancias universitarias ya se pronunciaron y creo que ella lo que le toca ahora es actuar en consecuencia, y sí creo que por mínima dignidad, Adela, no solo por su persona, sino también por la legitimidad y la integridad de la Corte y del Poder Judicial. Sin duda. Lo que tendría que hacer Yasmín Esquivel es dar un paso a un lado. Tantita dignidad, cosa que no se ve mucho por aquí. Pero a ver, Javier, esto que dijo el presidente de, bueno, la UNAM ya se lavó las manos, le pasa la papa caliente a la Secretaría de Educación Pública. Explícanos, porque además, bueno, pues ahora le ha tundido a la UNAM de que no, pues, vamos, resolvió en el sentido de que efectivamente la tesis había sido un plagio, ¿no? Y hasta ahí. ¿Por qué la UNAM no puede hacer otra cosa, Javier? ¿No puede retirar el título? ¿Qué pasa? No, a ver, tío, yo creo que este es un tema de no aplicación retroactiva de la ley, ¿no? O sea, tío, si este asunto se hubiera presentado el día de hoy, hoy creo que ya hay normas y ya hay procedimientos que nos permiten decir que, por lo menos esa sería mi interpretación, que un título que se obtiene de manera fraudulenta, presentando una tesis que no es propia, déjame ponerlo así, es un acto que no cumple con las formalidades esenciales y en consecuencia puede ser anulado. Es decir, hoy en día a mí me queda claro, Adela, que esto sí sería posible. Ahí la pregunta es, para que a Yasmín se le respetaran esas, ¿no?, garantías mínimas, pues se tenían que aplicar las normas que estaban vigentes en 1986, que es en el momento en que se cometió el plagio, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, en la interpretación que está haciendo, ¿no?, los órganos de la UNAM, es que no existían esas normas que expresamente permitieran o sancionar o invalidar un caso por el estilo. Creo que es una cuestión, déjame ponerlo así, quizá muy jurídica y muy técnica, Adela, pero a final de cuentas, mira, yo tengo la impresión de que en los casos que son, déjame ponerlo así, muy políticamente contenciosos, muy políticamente
relevantes. Ahí siempre, déjame ponerlo así, jugar, ¿no?, con las reglas del juego, ser claros, ¿no?, con la aplicación de la ley de manera estricta. Creo que es la mejor manera de blindar las decisiones. Creo que si se hubiera tomado una decisión distinta, imaginemos un escenario, ¿no?, donde efectivamente la UNAM, ¿no?, o el órgano encargado termina diciendo, bueno, le voy a aplicar los estándares contemporáneos o las reglas contemporáneas a sucesos que sucedieron en 1986. Bueno, pues creo que eso hubiese abierto la puerta a que Esquivel descalificara la resolución de la UNAM, presentara impugnaciones y dijera, caray, aquí me están jugando chueco, ¿no?, me están aplicando normas que no me deberían aplicar. Creo que eso hubiera prolongado, ¿no?, digamos, este litigio, ¿no?, sobre todo en los tribunales, y creo que eso pudo haber enredado aún más las cosas. Yo insistiría, ¿no? O sea, creo que aquí hay que poner sobre todo el foco en la responsabilidad individual, ética que tiene Yasmín Esquivel. Ya tiene una resolución donde le dicen con todas sus letras que su tesis es una copia sustancial de la otra que se presentó. Yo creo que ya no tiene mucho margen, y sin embargo, como decías al inicio o hace unos minutos, pues simple y sencillamente el día de ayer se presentó a la sesión de la Corte, no dijo nada, y déjame ponerlo así, Adela, pues de alguna manera pretendió que nada había pasado, sí, ¿no? Digamos, sí. Ese comportamiento pues es francamente, yo creo que inaceptable, ¿no? Digamos, en un cargo tan importante como es el ser ministra o ministro de la Corte. Sí, ahora, ya se han pronunciado las partes, falta la SEP. ¿Qué tendría que hacer la Secretaría de Educación Pública, Javier? Pues mira, a ver, creo que la SEP también va a tener una situación, digamos, no del todo sencilla. Es decir, si hoy revisamos la normativa vigente, la SEP sí puede anular o cancelar los títulos profesionales, eventualmente la cédula, pero dice la ley que tiene que ser por una resolución judicial. Okay. Entonces creo que ahí hay una duda si la determinación que tomó ese Comité de Integridad Académica y Científica, ¿no?, de la FES de Aragón se puede considerar o no como una resolución judicial. Sabemos que propiamente no es un tribunal, pero bueno, ahí hay una cuestión interpretativa importante. Ahora, para serte muy sinceros, yo creo que no hay que ser muy ingenuos, ¿no? Más allá de que pueda haber argumentos jurídicos para que la SEP eventualmente cancele o no cancele el título, pues la verdad es que ya sabemos que estamos frente a un presidente, ¿no?, que no admite ningún tipo de disenso al interior del poder ejecutivo. El presidente lo ha dicho con toda claridad. Él lo que valora en sus colaboradores es lealtad, lealtad y lealtad. Yo tengo la impresión de que quien despacha como secretaria de Educación, ¿no?, en México cumple a cabalidad ese perfil que le gusta al presidente de la República. Sin duda. Y si el presidente de la República ya salió no solo a defender a Yasmín Esquivel, sino a justificarla, ¿no? Digamos, en este concierto de absurdos, ¿no? Llegó un momento en el presidente de la República dijo, bueno, pues si cometió una falta, un ilícito, un delito, pues es poca cosa, ¿no? Porque los conservadores han hecho cosas tan espantosas en este país que un plagio, ¿qué cosa es eso? Vaya, en un contexto así, ¿no?, donde el presidente de la República se dedica a tirarle línea a toda la administración pública en todas las mañaneras y con una defensa tan feroz que ha hecho el presidente de la República de Yasmín Esquivel, yo políticamente veo muy pocas probabilidades, por no decir que prácticamente ninguna, Adela, de que la SEP se tome en serio este cometido, haga un análisis jurídico sólido y tome una determinación objetiva e imparcial. Yo mucho me temo que aquí lo que terminará desgraciadamente prevaleciendo es más la lógica de la política que la lógica del derecho, ¿no? Oye, a ver, y el hecho de que la Corte no, porque además estamos hablando de una ministra, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de este país, ¿no? ¿Tendría que pronunciarse la Corte de alguna manera? ¿No sería pertinente? ¿Tú cómo lo ves, Javi? Mira, yo creo que aquí el problema de él es que estamos frente a un caso tan extraordinario. Sí, excepcional, que es obvio, la verdad, sí. Que pues no, o sea, no está contemplado expresamente en la normativa qué sucede si un ministro o ministra de la Corte pues de repente se descubre, ¿no?, que obtuvo fraudulentamente uno de los requisitos para ser designado como juez o jueza constitucional en nuestro país. La cuestión es muy clara, es decir, para ser ministra o ministro de la Corte se necesita tener ese título profesional de licenciada o licenciado en Derecho con una antigüedad por lo menos de 10 años. Hoy creo que, bueno, es evidente, ¿no?, que ese título fue obtenido de manera fraudulenta.
Pero yo te diría, si pensamos en cuáles son las dos vías institucionales, ¿no?, que yo te diría que en términos constitucionales están explícitamente establecidas, Adela, sería por un lado la renuncia, es decir, la Constitución sí permite que haya renuncias, pero solo por causas graves y con la aprobación tanto del presidente como del Senado de la República. Tú te recordarás que hace algunos años renunció Eduardo Medina Mora sin dar ninguna explicación, ¿no? Digamos, esa fue una renuncia inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya olvídate de si las causas eran graves o no eran graves. Simple y sencillamente el ministro Medina Mora no dijo nada, ¿no? En su momento el presidente de la República dijo que lo andaba investigando la Fiscalía General. Después también supimos que el mismo día que renunció, la Unidad de Inteligencia Financiera había ordenado el congelamiento de sus cuentas, y ese asunto yo creo que nos quedamos un poco como en el peor de los mundos posibles, ¿no? Porque por un lado creo que quedó la percepción, por lo menos en algún sector, de que sí había, ¿no?, digamos, materia para investigar al ministro Eduardo Medina Mora, y que la renuncia terminó siendo como una suerte de pacto de impunidad. Y luego por el otro lado también hubo una interpretación, ¿no?, que lo que decía es que no había ningún tipo de ilícito que perseguir, pero que esa fue una presión indebida. Cualquiera de esos dos escenarios pues nos deja, no, déjame ponerlo así, en una situación muy lamentable, porque o eso fue un pacto de impunidad o esas fueron presiones indebidas desde el poder. Este caso creo que es muy diferente, es decir, aquí sí tenemos la certeza, ¿no?, de que la ministra cometió una falta gravísima que pone en tela de juicio pues no solo su desempeño como ministra de la Corte, sino todos los cargos previos que tuvo tanto en la Ciudad de México como en el Poder Judicial local. A mí me parece que esta es una causa claramente grave, pero para eso se necesitaría lo que tú dijiste, que es muy escaso en estos tiempos políticos, que es tener un poquito de dignidad, ¿no? Es decir, hombre, me tengo que hacer un lado. El otro procedimiento yo te diría que, bueno, ese sí es, yo creo que imposible de pensar que sea viable en términos políticos, sería un juicio político, ¿no? Creo que también la Constitución contempla este mecanismo, pero tú imagínate nada más, para que un juicio político fuera procedente, ¿no?, lo que tendría que suceder es que se dé una mayoría de entrada en la Cámara de Diputados, que es la que funge como el órgano que realiza la acusación, y después necesitaríamos una mayoría calificada en el Senado, es decir, de 2/3 partes, ¿no? Yo francamente eso también lo veo muy complicado, y eso creo que a final de cuentas difícil, deja, ¿no? yo te diría, deja a la Corte en una posición muy complicada, porque como tal creo que no hay facultades explícitas para que la Corte tome cartas en el asunto, pero también lo que hay que reconocer y que es indiscutible es que cada día que permanezca Yasmín Esquivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eso no solo le va a pasar factura a ella en individual, como abogada, como ministra de la Suprema Corte de Justicia, eso también le va a pasar factura a la institución. Creo que hay, de nueva cuenta, ¿no?, un contexto difícil donde de por sí ya se ha cuestionado muchísimo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en algunos asuntos parece que terminan cediendo ante las presiones políticas. Creo que Yasmín Esquivel es una ministra que se ha dedicado a votar sistemáticamente a favor del gobierno, aunque los argumentos jurídicos no estén de su lado. Entonces, si de por sí ya existían esos cuestionamientos sobre el perfil de Yasmín Esquivel, si de por sí fue muy cuestionada, ¿no?, su designación como ministra de la Corte, si de por sí se ha criticado, y con toda la razón, la manera en la cual ha desempeñado el cargo, pues ahora es todavía más grave, porque tenemos despachando, ¿no?, como jueza constitucional a una persona que obtuvo uno de los requisitos indispensables para estar ahí de manera fraudulenta, ¿no? Creo que eso pues hace que los costos vayan más allá de lo individual y se trasladen de nueva cuenta pues al plano institucional, y eso es una mala noticia para el Poder Judicial en México, ¿no, Adela? Sin duda, Javier, la verdad es que esto ha sido un asunto muy penoso, muy triste, ¿no? Y me parece que una falta de respeto absoluto al Poder Judicial y a la sociedad mexicana también, ¿no? Sin duda. Sí, porque a ver, mira, Adela, yo te diría, hay casos de plagio donde caray, es discutible, ¿no? Y es más, yo te diría... Sí. Cuando se destapó el asunto de Enrique Peña Nieto, ¿no?, bueno, pues es claro, ¿no?, que había pedazos de esa tesis, había frases, había ideas que no estaban debidamente citadas, pero bueno, más o menos aparecían en las referencias. Eso, por supuesto, no lo justifica un solo segundo, pero sí te diría, pues ese caso de que hubo plagio, pero fue un plagio parcial, fueron fuentes que fueron indebidamente
citadas, y en este tema de las faltas, déjame ponerlo así, Adela, pues es como una suerte de espectro, ¿no? Hay desde faltas relativamente pequeñas, ¿no? Que si se te fue mal una referencia en las Sí, claro. Hombre, claro. aquí no estamos hablando de eso, ¿no? O sea, es decir, cualquier persona, ¿no?, que ahorita se meta a la página de tesis de la UNAM y ponga el título de las dos tesis, que es prácticamente el mismo, ¿no? Y si abre la tesis de Yasmín Esquivel, ¿no?, pues prácticamente, y más allá de los agradecimientos, ¿no?, porque parece que lo único que no plagió fue los agradecimientos, ¿no?, pero prácticamente no hay una sola palabra que esté en la tesis de Yasmín Esquivel que no esté en la otra tesis. Sí, no, ¿no? Esto es de un descaro y un cinismo, ¿no? Yo un poco creo que, yo te lo digo, déjame, me pongo, ¿no?, la gorra de ciudadano, pues caray, ¿no? O sea, digamos, que la ministra Yasmín Esquivel diga, no, bueno, lo que pasa es que yo en realidad la tesis la empecé desde hace 2 años y luego de alguna manera terminó el borrador completo y la otra persona llegó, tuvo acceso a él y en 2 meses prácticamente le pudo copiar toda la tesis, le pudo meter trabajo de campo, todavía le dio tiempo, ¿no?, de meterle un capítulo final y en 3 meses ya se está titulando la UNAM. Caray, pues quien conozca esos procesos sabe que son largos, sabe que eso es absolutamente inverosímil. Y yo te diría, un poco creo que la sensación que deja es esa, ¿no? O sea, es decir, cómo desde el poder se utilizan todos los recursos, pues un poco para tratar de evadir una responsabilidad individual. Pues ahí vimos la resolución de este fiscal de la Ciudad de México, ahí vimos, ¿no? De nueva cuenta, ¿no?, esos testimonios notariados, ¿no? O sea, es decir, hubo toda una movilización de recursos para tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y yo creo que pues las personas y la ciudadanía, ¿no? Hombre, podremos desconocer muchísimas cosas que suceden en la esfera pública o en ciertos ámbitos, pero pues ciertamente yo creo que es una mala idea pensar que la ciudadanía es tonta, ¿no?, y que con este tipo de cuentos se le puede engañar a él. Pues como dice el presidente, ¿no? La gente no es tonta. Exactamente, o sea, ¿no? Y pues frente a la evidencia tan contundente, pues sí me parece, ¿no?, de nueva cuenta, ¿no? Pues digo, que no nos quieran ver la cara de qué, ¿no? No es casualidad también, Adela, que ya prácticamente todo, o sea, y yo te lo diría, creo que Yasmín Esquivel se ha quedado sola, ¿no? O sea, es decir, pues sí, ya, ¿con qué autoridad puede seguir ahí, no? Sí, ya ver, y te diría, y son datos objetivos, ¿no? En el momento que salió el escándalo de la tesis, obviamente se dio en una coyuntura política importantísima, que era la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Creo que muchos lo que esperábamos, ¿no?, pensando en un mínimo de responsabilidad, es que por lo menos en ese momento renunciara a presidir la Corte y retirara su candidatura. No lo hizo. Dijo lo que ya escuchábamos, que básicamente esto es un complot de los conservadores y de los poderes fácticos para afectar. Bueno, se fue a la votación, Adela. Se quedó sola. En la primera ronda de votación tuvo 2 votos. Y en la segunda ronda de votación se quedó 1 voto. Se quedó sola. No ha habido prácticamente nadie que salga a respaldar a la ministra Esquivel, más allá de algunas personalidades que han firmado esas cartas bueno. A Twitter. Pero además solicitando que no politicen el asunto también, ¿no? Pero bueno. Cuando la que está politizando el asunto es ella, ¿no? Digamos, claro, es decir, en vez de dar una explicación, ¿no?, que no lo podía hacer, pero vaya, se pudo haber intentado dar una explicación razonable de por qué sucedió lo que sucedió. Errores no de lo pudo juventud. hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacar la carta de los conservadores, de los ataques. Hombre, caray, ¿no? Siguiendo un poco ahí el guión del presidente López Obrador. Y el día de ayer, Adela, quería, pues también ya las 3 barras más importantes del país, pues ya también salieron a pronunciarse en su contra. Entonces, caray, ¿no? Con qué, déjame decirlo de manera amable, ¿no? Pero con qué calidad moral, ¿no?, y con qué calidad ética la ministra Yasmín Esquivel puede seguir despachando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que ya hay una resolución muy clara y muy contundente donde se dice que ella obtuvo su título de manera fraudulenta. Yo la verdad no tengo grandes esperanzas de que en esto vaya a privar la ética, la convicción y la responsabilidad por encima, pues, del oportunismo que hemos estado viendo, pero caray, pues hay que decirlo, ¿no? Tantita dignidad, en fin.
Pues muchas gracias por explicarlo también. Te agradezco mucho y pues a ver qué pasa ahora en la SEP. El caso es que, como dices tú, a ver, el daño ya está hecho y de alguna manera esto, pues sí, ya es el punto final, ¿no? A ver, sí, ¿no? O sea, yo creo que hay que esperar la resolución de la SEP. Hay que ver qué dice. Y luego también hay que ver qué dice eventualmente la ministra Esquivel. O sea, es decir, no. En algún momento, ¿no? Claro. Digo, si se andaba emitiendo comunicados el 25 de diciembre en plena Navidad. Pues sí es particularmente sospechoso que ya hayan pasado casi 48 horas después de que se da a conocer esto y no haya dicho. Algo tendrá que decir, caray, pues ojalá, ¿no? Claro, que yo, como supongo todos los periodistas de este país la hemos estado buscando para que pues haga alguna declaración o no, pero bueno, no ha sido posible, evidentemente. Sí, es decir, ¿no? Pero bueno, y te diría, pues, entre más pase el tiempo, yo creo que lo que es fundamental es que mayor afectación habrá. Más daño. Tanto a su credibilidad y a su imagen, que de por sí está deteriorado, pero también, y yo te diría, eso es lo más importante, hay una afectación a la Suprema Corte y al Poder Judicial, y yo creo que estos no son momentos de andar debilitando al Poder Judicial en casos tan lamentables como esta de hoy. Sin duda. Javier, te mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Hombre, al contrario, Adela, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM y especialista en Derecho